tardes, bienvenidos. Gracias por acompañarnos aquí en 2x3 en Salud. Saben con la emoción que cada día, cada sábado esperamos este momento para llevarle informaciones y orientaciones en este campo de la salud. Siempre tan convulso, Tati. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás tú, Doris? Bien. Mira, se nos está yendo el año. Totalmente, ya el mes 10 se nos desapareció, como ya, quien dice. Ya prácticamente desaparece, y ciertamente el sector salud, al que nosotras nos dedicamos desde hace más de 20 años, pues bien convulso, muchas situaciones. Ahora empezamos jóvenes, que conste sí, eso en acta, porque 20 años no es nada. Pero no es nada, dijo Gardel. Sí, exactamente. Pero ciertamente, dice Dori, convulso, por ejemplo, parecería que la única preocupación es la COVID-19, pero no, hay otras preocupaciones en materia de salud. Pero mientras tanto, las unidades de cuidados intensivos comienzan a llenarse. Sí. No es que estén llenas, no, pero por ejemplo esta semana llegó hasta el 42 y 43%. Sí. Entonces es muy alto la ocupación, estamos hablando. La ocupación de camas COVID, pero además de eso, todos los demás indicadores de la pandemia, del virus han estado subiendo. Hablamos de positividad, de nuevos casos positivos, nuevos contagios, ocupación de camas, que son de los que llaman la atención, y ha sido constante, o sea, todo este mes, yo contabilicé en el último mes, habíamos registrado 73 nuevos fallecimientos por COVID y una gran cantidad de casos, o sea que estamos frente a uno de esos momentos en alza que tiene el virus, de los tantos que hemos tenido. Y en las escuelas, aunque no se han desatado brotes muy grandes, pero sí hay escuelas que han tenido que cerrar cursos, otras han tenido que volver a la virtualidad. Dice el ministro de Salud que parece que no se está aplicando del todo el protocolo que se ha establecido, pero hay que mantenerse vigilante y con mucha atención a todo eso. Así es, mientras tanto las autoridades han notificado un incremento en los casos de embarazadas. Nosotros no sabemos ni creemos que sea inmediatamente que se hayan infectado, sino en el tiempo, porque la notificación es lenta. Sí. La notificación no se está haciendo de manera oportuna, eso hay que decirlo, y entonces pues se registra un 63 embarazadas adicionales a las que ya había contagiada por el virus. No tenemos constancia de cuánto personal de salud se haya contagiado en adición, cuántos hayan muerto también, y además tampoco sabemos la población de menores de 20 años, que se mantiene estático el número. Sí, no 38.050, mira. Exacto. Que uno hasta se lo sabe. Sí, no puede ser. Tiene mucho tiempo que no se actualizan esas estadísticas, y siempre es importante porque bien están definidos como grupos de riesgos. Entonces es bueno que se vayan actualizando para que veamos la realidad de cómo ha incidido el virus en todos estos sectores y en la población en sentido general, que también sabemos que quizá no se está haciendo la cantidad de pruebas que deberían estarse haciendo para ese monitoreo constante del comportamiento del virus. Pero lo que sí tenemos que tener claro es que hay necesidad de que la gente siga usando su mascarilla, cuidándose, manteniendo el distanciamiento y acudiendo a vacunarse. Se reactivó el proceso de vacunación durante las primeras 2 semanas de haberse anunciado la resolución del Ministerio de Salud Pública que establece obligatorio mostrar la tarjeta de vacunación en los lugares colectivos, pero como que en los últimos días empezó a disminuir la presencia de personas en los puestos de vacunación, y tanto a la población en general como a las embarazadas, que también está recomendada para este segmento de población vacunarse, pues nuestro llamado es ese. Vamos a seguir tratando de evitar contagiarnos, y si nos contagiamos, llegar a la gravedad a causa de la enfermedad del COVID-19. Y como decíamos hace un momentito, no solamente existe el COVID en la República Dominicana y en el mundo, hay otras enfermedades que gravitan sobre la vida de los dominicanos y del mundo, y son enfermedades no transmisibles, crónicas no transmisibles. De una de ellas vamos a hablar hoy con nuestros invitados especiales, y es muy importante y tiene un gran impacto en el sistema de salud, así que no se nos vaya. Nosotros nos vamos a unos compromisos comerciales y regresamos en breve con estos dos invitados. 2x3 en salud.
gracias por continuar en 2x3 en salud. Decía Altagracia que tenemos un tema de suma importancia y no se equivocó. Vamos a hablar de esas lesiones que se presentan en los pacientes con pie diabético y que tanto preocupan a la población dominicana en sentido general y sobre todo a estos pacientes que tienen diabetes. Sabemos la alta incidencia de la diabetes en República Dominicana, que el último estudio hablamos de 12.3% o casi 13%. Entonces es una condición que está muy frecuente y muy presente entre la población dominicana. Tenemos con nosotros a los cirujanos cardiovasculares del doctor Juan Vicente Méndez Núñez, él es el jefe del Servicio de Cirugía Vascular y Pie Diabético del Hospital Francisco Moscoso Puello, y le acompaña también el doctor Javier Borroto Pacheco. El doctor es cirujano vascular y es asesor del programa de manejo integral de personas con pie diabético también del mismo Hospital Francisco Moscoso Puello. Así que le damos la bienvenida y muchísimas gracias por sacar un espacio que sabemos que tienen muchos pacientes ustedes siempre en esa unidad para compartir sus experiencias aquí en 2x3 en salud. Bienvenido, doctor. Sí, muy buenos días y gracias por la invitación. ¿Verdad? Y creo que debemos precisar que no son cardiovasculares, ¿verdad? Vascular. Yo dije cardiovasculares. Perdón, cirugía vascular. Sí, porque cirujanos vasculares. Hay generalmente muchos celos, después dicen que ustedes están usurpando. No, cirujanos vasculares. Sí. Fue un error mío. Así es. Entonces, doctor, vamos a comenzar con el doctor Méndez, que es el jefe de servicio vascular y de pie diabético del Moscoso Puello. Doctor, comencemos diciendo qué es el pie diabético, antes de entrar a la situación de la unidad. ¿Qué es el pie diabético? ¿Qué es esa condición? ¿Por qué se produce? Sí, muy buenos días, gracias por la invitación. Pie diabético como tal se refiere a una condición en un paciente diabético, que es un síndrome que se produce como una lesión o una ulceración que compromete los planos superficiales y profundos del pie, próximo al tobillo o equidistante al tobillo. Eso es una úlcera de pie diabético. La connotación de pie diabético como tal incluye una serie de factores y esos factores son propios, degenerativos o concomitantes con la enfermedad. Me explico. Microangiopatía, neuropatía, que produce una lesión en el pie, que es denominada úlcera de pie diabético, y esto tiene un componente, como le dije ahora, neuropático o isquémico o neuroisquémico. Eso que corresponde a lo que es propiamente el pie diabético. ¿Y qué puede conllevar a esto, doctor? A que la persona empiece a presentar ese tipo de lesiones y esta neuropatía que usted no Sí, habla. el descontrol metabólico, la hiperglucemia no controlada, produce una serie de fenómenos a nivel de las células del paciente en el sistema nervioso autonómico, que corresponde a un sistema de metabolismo producido por dos alcoholes, que es un polialcohol, que es el sorbitol y el indositol, que puede producir un daño a nivel de las células que producen la mielina, y estas células que producen la mielina, que son las células de Schwann, se degeneran y a través de una glucosilación no enzimática de la proteína producen una lesión a nivel del pie. Esto tiene un componente que, dependiendo del tipo de diabetes que tenga el paciente, tipo 1, tipo 2, los daños pueden ser más macroangiopáticos y o daños microangiopáticos. Por lo tanto, concomitantemente con la aparición de la úlcera, la evaluación de estos pacientes debe de ser multisistémico y multidisciplinario, porque la expresión del pie diabético como tal va a tener una serie de evolución, una serie de interpretación, una serie de exámenes que si no tratamos de evitar, sobre todo, no controlar esos factores, necesariamente tendríamos entonces un aumento de la mortalidad en el paciente, y de hecho se expresa cuando tenemos ese gran índice de pacientes en los cuales paran en pacientes en amputaciones mayores. Realmente es muy importante como elemento del sistema de salud pública la gran aparición de estos pacientes debido a la alta frecuencia de pacientes diabéticos en nuestro país. Estudios de la OMS hasta el 2010 hablan de un 8.5%, unos 578,000 pacientes en República Dominicana, pero eso se quedó atrás. Hace tiempo ya los estudios del Instituto de Cardiología y del INDEN,
que corresponde hasta el 2010, hablaban de un 9.8%, luego un 10%. Luego se hizo la revisión, estamos en 13.7%, y yo soy de los que mantengo y sostengo por la gran cantidad de pacientes que asistimos en el hospital y en otros hospitales, de que eso se quedó corto, de que nosotros tenemos una influencia de pacientes diabéticos y una prevalencia de pacientes diabéticos que se está desbordando. Y por eso, como tal, como una complicación o un efecto sindrómico de la diabetes, la úlcera del pie diabético y el pie diabético es el pan nuestro de cada día. ¿Cómo en qué porcentaje, doctor, ustedes estiman que podría presentarse esa úlcera de ese porcentaje de pacientes diabéticos? Sí, muchas gracias por la invitación. A ver, como decía el doctor Méndez, el tema es bastante complejo, no es un tema muy fácil. En el mundo en estos momentos ya no se habla solamente de pacientes con pie diabético, está hablando de pacientes viviendo con diabetes mellitus, que no es lo mismo. Entonces, estos 500 y tantos mil pacientes que se conoce que son diabéticos en Dominicana, de esos viviendo con diabetes, según las cifras de la Organización Mundial de la Salud, deben ser casi 900.000, pero realmente, según estudios del INDEN y según lo que estamos viendo, debe ser casi 1,5 millones de personas en este año. Viviendo con diabetes Viviendo en con República diabetes, Dominicana. lo que están desconocidos, un 30, un 40% no sabe que es diabético, hasta que no nos llega con las complicaciones, porque ¿qué sucede? En estos momentos se habla que hay 463 millones de personas viviendo con diabetes en el mundo. No es una cifra, es una cifra bastante alta. Y esos son datos del Atlas Mundial 2019, no ha salido 2021. Exacto. Ya hay mucho más. ¿Qué hay más? Se habla que en el 2045 va a haber 700 millones de personas viviendo con diabetes y Dominicana no se queda atrás. Porque eso influye en muchos factores, los hábitos dietéticos, clima y demás. Ahora, estamos hablando, como hablaba el doctor Méndez, en la fisiopatología como tal, de cómo se forma para que las personas entiendan el pie diabético. El pie es un sistema de huesos, de músculos, de articulaciones y demás, que cuando se afecta algo en el paciente diabético pierde la sensibilidad, como decía el doctor Méndez. Al perder la sensibilidad, ya todo se complicó. ¿Por qué razón? El hueso es algo duro, el piso es duro, y lo que queda entre el piso y el hueso, que son duros, son tejidos blandos. Si usted no siente, si usted siente, no hay problema, porque se hace que la metatarsalia, que es la persona que tiene el callo, le duele y cambia el apoyo. Exacto, sabe que tiene ese problema. Le duele, al paciente diabético desgraciadamente no le duele. Al no dolerle, se hace su callo y se hace el hueco en el medio, porque él sigue su tejido duro del hueso, porque se hace una rigidez en la articulación del hueso. Por eso es que eso ocurre. Doctor. Sí, dígame. No, disculpe, ahí mismo para que siga desarrollando la idea, para que nos diga quiénes son más propensos a complicarse, los hombres, las mujeres. Estas complicaciones se ve también en población infantil, yo no lo he visto con frecuencia, pero no sé, ustedes son los facultativos. Claro, en la población infantil es menos porque la diabetes tipo 1, que es sobre todo el paciente infantil, es menos frecuente la diabetes tipo 1 que la tipo 2, por eso que se ve menos. Ahora, vamos a dejar de tener mal perforante plantar, que es como se llama la lesión, el día que caminemos con las manos. Al ser diabético y caminar con los pies, va a ocurrir todos estos mecanismos de la limitación en la rigidez de la articulación, de los trastornos de sensibilidad. ¿Por qué ocurre? Por una sola cosa, descontrol metabólico. Si lográramos que todo comienza por la hiperglicemia mantenida. Bueno. Si lográramos que una persona diabética controle todo el tiempo su glicemia, no va a tener complicaciones. Perfecto. Desgraciadamente, ¿qué pasa? La diabetes no solamente afecta al pie, afecta a muchos órganos. Es multisistémico. Entonces, estos pacientes nuestros se quedan sin la visión, hacen retinopatía diabética. Al no ver también, pisan clavos, puntillas. Hemos tenido pacientes con un vidrio en el pie y alguien le dice hay sangre en el piso, porque pierden sensibilidad y no ven. Doctor, vamos a pedirle un permisito, nos vamos a una pausa y vamos a hablar para que usted nos diga de ese 1,5 millones que se estima que en República Dominicana están viviendo con diabetes. ¿Cuántos de esos podrían llegar a tener complicaciones de pie diabético y cuántas amputaciones al año se estarían haciendo en República Dominicana y cómo ustedes han logrado ir reduciendo esas cifras? Regresamos en un momentito. 2 por 3 en salud. Continuamos esta conversación que para mí es interesantísima e impactante con los doctores Juan Vicente Méndez y Javier Borroto, ambos cirujanos vasculares. Uno es el jefe de cirugía vascular y pie diabético del Hospital Francisco Moscoso Puello y el doctor Borroto es asesor en manejo de pie diabético. Y justamente dejaba a Doris la pregunta en el aire sobre ese 1.5 millón de dominicanos que se estima están viviendo con diabetes. ¿Qué porcentaje llegaría a complicación
a complicaciones de pie diabético y úlceras. otras complicaciones y por qué? Sí, ¿Por qué hay otras? las estadísticas son importantes. Y de hecho hay pacientes diabéticos que debutan con un pie diabético y que se habla de un 15 a un 19% de los pacientes que debutan como una úlcera de pie diabético. Y esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque muchos pacientes a veces no llegan en un estadio avanzado y a veces no tenemos la posibilidad de darle la única opción que tiene, porque son pacientes en grupos etarios, son muy jóvenes, de evaluarlo y darle la oportunidad de que nosotros como departamento tenemos la logística para estudiar el paciente. ¿Desde qué punto de vista? Desde el punto de vista vascular, pero no solamente vascular, desde el punto de vista de nefrología, de infectología, de ortopedia. Integral, como dicen ustedes, doctor. El manejo integral. Nosotros en la unidad de pie diabético, como departamento de cirugía vascular y pie diabético, porque tenemos integrados los dos departamentos, tenemos unos 7 cirujanos vasculares y 7 cirujanos de pie diabético. Esto hace que interconectemos con 2 unidades a el flujograma que corresponde a la evaluación clínica del paciente. Muchas veces nos llegan en fase en estadio avanzado, a veces pesquisamos en estadios iniciales y podemos evaluarlo a través del dúplex, a través de la angiotomografía, etcétera, y podemos revascularizarlo. Ese paciente normalmente, cuando tiene un buen flujograma, que tiene buena circulación, tiene buenos resultados, a menos que tenga otras condiciones ayudantes. Sin embargo, nosotros en el país teníamos unas 5.000 amputaciones, esas son estadísticas de la OMS, 5.000 amputaciones al año. Y nosotros, a través del manejo integral del paciente diabético y con el programa que tenemos en el hospital, que conjuntamente con el Hospital José María Cabral Ibáez de Santiago, tenemos el Plan Piloto Nacional de Manejo con el factor de crecimiento epidérmico humano recombinante, que es el Level Pro. De tal manera que... Es la terapia de origen cubano. Sí. Esa terapia nos ha puesto al servicio a través del Ministerio de Salud Pública y el Departamento de Alto Costo, junto con las otras alternativas que en el hospital ofrecemos al paciente. Y de hecho es sumamente importante porque nosotros veíamos esa gran cantidad de pacientes amputados, como digo, en el hospital donde nosotros tenemos un poquito de tiempo trabajando, y hemos ido disminuyendo esos pacientes y hemos dado mejor calidad de vida. ¿Por qué? Porque estos pacientes diabéticos, inmediatamente usted lo amputa. Las estadísticas nos dicen que a los 2 años de amputarlo, como son pacientes jóvenes, el 57% se muere. Y a los 5 años el 87% mueren. Complicaciones propias de la amputación. Y realmente esto ha sido tema de discusión, de logística, de efecto del milenio, de tal manera de que los grandes países diseñan, invierten una gran cantidad de pacientes, de dinero en esos pacientes, porque son pacientes que están en etapa productiva. Y de hecho, de la cantidad de pacientes que nosotros hemos tratado en el hospital a través del programa de José María Cabral Ibáez en Santiago, como plan piloto, y el Hospital Moscoso Puello, juntos los dos, tenemos un total de 619 pacientes tratados. En 2 años, comenzamos 600. En el 619, abril 2019 hasta octubre 2021. En el Cabral Ibáez comenzó en junio, nosotros comenzamos en abril. Y tenemos 619 casos tratados. En esos pacientes hemos disminuido al mínimo el número de amputaciones en pacientes que anteriormente la única opción que tenían era la amputación. Y ahora, a través de esta logística del ministerio, a través de la ayuda de alto costo, los pacientes que califican para la terapia, una vez evaluados por el departamento, haciéndole los estudios pertinentes, que conforman generalmente los procesos de toma de cultivo, el hecho de dúplex y en ocasiones procedimientos invasivos, para lo que tienen opción para revascularizarlo. Si hay que hacer las intervenciones quirúrgicas, tanto de punto de vista endovascular o abierta, con un procedimiento de revascularización, entonces lo ingresamos al programa. Los cirujanos diabéticos entran en esa fase y nosotros, junto con el doctor Borroto como asesor y un grupo de médicos del hospital dirigido por nosotros, hacemos el hincapié, tomamos el paciente, hacemos el screening y lo colocamos en el programa.
Estos pacientes generalmente son pacientes de la quinta, sexta, son pacientes jóvenes y por lo tanto, como son cabezas de familia y como son pacientes de vida productiva, el impacto económico que tiene el hecho de amputar un paciente es algo terrible para la familia, para la sociedad. Por lo tanto, el objetivo siempre será disminuir, no evitarnos. Las amputaciones no se evitan. Disminuimos el índice de amputación y a través del factor de crecimiento epidérmico recombinante, que es el Level Pro, como sustancia es una alternativa eficaz y que se le suple a los pacientes en los 2 hospitales de forma gratuita. ¿En qué porcentaje, doctor, han logrado ustedes disminuir las amputaciones ahí en el hospital con este tratamiento ya? Sí, correcto. A ver, hay preguntas que se han ido quedando también en el... Sí. Vamos a empezar diciendo, como decía el doctor Méndez, el sexo masculino es más frecuente que el sexo femenino. ¿Por qué? Porque el hombre trabaja más que la mujer en la calle. El hombre es el que suple el alimento más para su casa que la mujer. El hombre no por concepto de Aquí la cosa está género. medio al revés, doctor, ya. está cambiando. Sí. Sí. Entonces, el hombre se afecta más sus pies, el tipo de calzado que usa, Quizá el tipo de trabajo también. el tipo de trabajo que hace, lo que camina y demás. El hombre se afecta más. Ahora, los hombres que tenemos en nuestro estudio, estoy hablando de nuestro estudio, Sí, lo que sí, hemos sí. hecho hasta ahora. Sí. Esos 619 pacientes que decía el doctor Méndez son tratados con el factor de crecimiento epidérmico. Hemos visto mucho más pacientes y al programa, porque vamos a hablar en un rato del concepto de programa. ¿Por qué programa? Sí. Porque 619 que han podido ser beneficiados con la terapia, a pesar que el Ministerio de Salud Pública ha aprobado muchos más. Pero ahí vamos a hablar, distancia donde viven, Eso. que no siempre ¿De es fácil, dónde a pesar de que exactamente? son aprobados, muchas veces hay que amputarlos. ¿De se dónde amputan antes, vienen porque no exactamente? pueden venir más, porque es muy complicado Porque el tema está la económico. pobreza también, sí. Ya vamos a hablar, los puntos donde lo tenemos están un poco Sí, distantes y es sí. para el país entero. Exactamente. Estamos hablando Cabral Ibáez y Moscoso Puello. Hay personas que vienen de restauración aquí a nosotros, a la consulta. A ese programa. Imagínense, restauración aquí, la distancia de... Yo no sabía ni dónde quedaba 400 restauración. casi kilómetros. Entonces, no es fácil Y- lunes, y no- miércoles, y- viernes y- venir desde esos exacto, puntos. le iba a decir, Pacientes son varios días a la 90% semana. pobres. Pacientes Ajá. que no tienen recursos para esas cosas. Abandonan, entonces tienen que abandonar. Claro, no tienen otra solución. Entonces, la mayor cantidad de hombres, ahora, aproximadamente, como decía el doctor Méndez, unos 35,000 pacientes al año, según la estadística en el país no está muy fuerte. ¿Por qué? Porque hay muchas divisiones en los sistemas de salud público, no se unen en cuanto a la Exacto, estadística. exacto. Entonces es muy difícil. Ahora, el INDEN hizo el estudio y ese estudio coincide con cifras extrapoladas a la Organización Mundial de la Salud, que da unas 4.900, aquí el INDEN dijo 5.000, no difiere mucho. Amputaciones al año. Amputaciones al año. Con el programa se disminuye. ¿Por qué razón? El factor de crecimiento epidérmico es la única alternativa ante pacientes en los estadios muy avanzados de la enfermedad, conjuntamente con revascularización y con otras terapias, pero es el único. Los factores de crecimiento que comenzaron desde el año 60, los norteamericanos comenzaron desde que se descubrió por Stanley Cole en el 59, se comenzó a hacer de manera tópica, es decir, en cremas y demás. Eso no funcionó. ¿Por qué razón? Los diabéticos, en pacientes no diabéticos funciona, pero en el diabético no. El diabético pierde todo tipo de factores de crecimiento, es decir, lo que hace que la piel salga, el diabético lo pierde, está en cero. Perfecto. Y es tan fuerte eso que se han hecho estudios y se han puesto injertos de un paciente diabético en uno no diabético, y el injerto se comporta como un injerto de un paciente diabético, sigue sin factor de crecimiento. Porque Increíble, debe doctor. ser muy profundo, muy Vamos interno. a pedir su anuencia. Ya. Nos vamos a una pausa comercial y entonces vamos a regresar con un poquito sobre estos diferentes tipos de tratamiento y porque el Estado Dominicano, nosotros tuvimos la oportunidad de conocer el polo científico cubano en una ocasión que estuvimos. ¿Por qué el Estado Dominicano adquiere este tratamiento a través del programa de alto costo del Ministerio de Salud Pública? Regresamos ahora con nuestros invitados de la tarde. 2x3 en salud. Seguimos hablando sobre los tratamientos para evitar las amputaciones en pacientes que presentan úlceras de pie diabético. Y tenemos con nosotros dos especialistas vasculares, que son el doctor Juan Vicente Méndez y Javier Borroto. El doctor Méndez es quien dirige el servicio vascular y de pie diabético del Hospital Francisco Moscoso Puello, y el doctor Borroto es asesor en esa materia. Doctor, hablábamos sobre esas dificultades, antes de irnos a la pregunta que hizo Altagracia para cerrar la sesión,
que tienen los pacientes para llegar a estos programas, porque la red pública tiene solamente 2 programas integrales, decía el doctor Méndez, que es uno en el Hospital Francisco Moscoso Puello y otro en Santiago, en el Hospital Cabral Ibáez. Las dificultades que tienen los pacientes para llegar, ¿de dónde le llegan esos pacientes, doctor? ¿Y cuán importante sería quizás acercar ese tratamiento a esos pacientes y no que ellos se movilicen hasta aquí? Sí, como hospital regional, el Hospital José María Cabral Ibáez y nosotros aquí a nivel del distrito, recibimos pacientes de todo el país. Y de hecho, en la casuística que presentamos, vemos, por ejemplo, que en ventana o abandono existe un promedio de 5.4%, pero tenemos una efectividad de un 83.7% en cuanto a la aplicación del producto y los resultados que hemos tenido. Perfecto. ¿Qué pasa? Estos pacientes, evidente, tenemos que hablar de COVID, aunque no, esa es la realidad. Muchos pacientes, debido a su condición económica, no se ha creado una ventana en cuanto al manejo de los pacientes, la asistencia al hospital. Debido al gran impacto económico de la pandemia, estos pacientes abandonan el tratamiento muchas veces, pero el Estado aprueba la inclusión del factor de crecimiento epidérmico, eso promedió diciembre del 2018. Nosotros, a través de la gestión que hemos hecho, hemos tratado y de hecho vamos aumentando los casos y de hecho lo vemos en el día a día. Nosotros en las 2 unidades, por ejemplo, vemos un promedio de 150 a 160 pacientes diarios. De estos pacientes, que calculándolo son unos 3,000 y pico de pacientes al mes, en más de un 50, casi un 50% diría yo, son pacientes diabéticos que debutan con un pie diabético y de hecho no se corresponde con la literatura mundial. Sin embargo, a nosotros tenemos, la casuística de nosotros es así. Entonces, estos pacientes, si se crean las unidades periféricas con la supervisión y el manejo integral, con una base de datos de que podamos nosotros y tener la logística, porque este producto es un producto que tiene que tener una cadena de frío, tiene que ser manejado por personas que tengan capacidad para la aplicación. Esto es un producto, es un leofilizado, que se coloca dentro de la úlcera de pie diabético con una aguja hipodérmica de 2.5 inyectado dentro y se hace por una sola razón. Se hace para que se produzcan nuevos vasos sanguíneos, que aumente el índice de granulación, que es lo que hace el cierre del paciente de úlcera de pie diabético. ¿Por qué se hace? Porque las proteasas de superficie, que son unas enzimas que están dentro de la úlcera, impiden que el producto actúe. Por lo tanto, hay que hacerlo vía intralesional y, de hecho, profundamente. Hay algunas reacciones normales, como un titiriteo, que es un poquito de frío. Siempre a los pacientes se les aconseja que vayan bien desayunaditos para la aplicación del producto. Y esto, pero generalmente es un producto bastante seguro, no tiene manifestaciones sistémicas. Sin embargo, el paciente diabético, como paciente diabético, tiene afección de los vasos coronarios, tiene insuficiencia renal, tiene retinopatía y enfermedades cardíacas. Por lo tanto, siempre se tiene el sumo cuidado, la vigilancia y la monitorización del paciente. Y nosotros no hemos tenido ni mayores problemas. Sin embargo, de los casos que hemos mencionado, 2 pacientes tuvieron COVID, que lamentablemente pasaron, se había puesto al primer corte que hicimos de 400 y algo pacientes, había un solo caso, ahora tenemos 2 casos. Pacientes que se afectaron desde el punto de vista vascular y que luego se incluyeron y tuvieron necesariamente que amputarse porque estuvieron muy mal de salud. Entonces, si se pudiera afianzar y se pudiera expandir el programa, creo que nosotros tenemos mucho mejor impacto a nivel nacional, las estadísticas fueran mucho menores. ¿Dónde usted aconseja, doctor? Usted con su experiencia ya de tantos años. Mira, debería abrirse unidades tanto en el este como en el sur. Y inclusive hay hospitales del distrito, de la red pública, que también se pueden sumar. Porque la idea es esa. Tenemos como objetivo del milenio tratar de a todas luces de que tenemos que disminuir los índices de amputación. Tendríamos pacientes mucho más sanos dentro del cuadro de enfermedad crónica. Esto debido a la naturaleza de evolución de la enfermedad, y de hecho la diabetes es la causa más importante de amputaciones no traumáticas. El paciente diabético tiene 12, 15 veces más posibilidades de amputarse en un paciente no diabético. Por lo tanto, yo le digo a los pacientes míos, los diabéticos se les afecta a todos, pero tiene que tener cuidado con sus ojos,
Cuidado con sus riñones y cuidado con sus extremidades. Por supuesto. Porque una de las cosas que lamentablemente vemos en el día a día es cuando un paciente diabético me dice, doctor, por favor no me ampute la pierna. Ay. Y cuando una persona Es joven un drama. le dice a uno así, como yo brego mucho con pacientes diabéticos, tanto a nivel público como privado, y me dicen, doctor, por favor no me ampute la pierna. A veces nos llegan manejados de otros centros, nos llegan con otras especialidades, muchas veces salvamos las extremidades, otras veces lamentablemente, porque tenemos la opción de que si hay pacientes ya que tiene otro tipo de implicación clínica, de que si usted, a veces la opción es, la amputación es salvadora, pero de la vida del paciente. Pero cuando tenemos y entramos las estadísticas, nos vemos que estos pacientes, por su condición, esto se deprime. Otra cosa también que es importante que el Estado debería enfocarse, no solamente en tanto la parte preventiva, sino también en la parte que tiene que ver con la rehabilitación, a través de, no solamente de gestionar a través del programa y seguir gestionando la parte de la inserción del paciente a la sociedad, sino también que estos pacientes tuvieran la opción a tener prótesis. Nosotros tenemos un déficit de prótesis para extremidades bastante importante y muchos pacientes cuando se amputan se quedan en una silla de ruedas y eso hace que el paciente no se movilice. Esto hace que el paciente tenga aumenta la morbimortalidad del paciente. Un paciente que se crea una situación en un ambiente cerrado y lamentablemente estos pacientes muchas veces no pueden conseguir esas amputaciones, esas prótesis. Y estas prótesis son parte importante para que el paciente pueda reinsertarse. A veces es una extremidad, a veces lamentablemente son las dos extremidades, pero básicamente eso. Ya, doctor, el tema del tratamiento, ya el doctor comenzó, el doctor Méndez comenzó a hablar de las ventajas. Hay muchos cócteles, muchos tratamientos diversos en el mercado, pero ¿nos puede enfatizar de el Everprot, que es el nombre comercial, cierto? Everpropet, sí. Everpropet, que es el nombre comercial de este producto cubano, de esta terapia cubana. O sea, ¿por qué el Estado dominicano negocia con empresa o el Estado cubano, no sé cómo es la negociación, para que ese tratamiento forme parte del programa de alto costo del Ministerio de Salud? Claro, bueno, debe ser por dos vías, ¿no? Una vía debe ser la voluntad política al ver la situación tan problemática que tenían con la cantidad de amputaciones en el país. Y segundo, al ver los resultados internacionales que tiene un producto que está desde el 2006, que tiene licencia sanitaria en más de 30 países, incluidos los Estados Unidos, y que este país tiene la comercialización del producto desde el 2009 y no había todavía tomado el auge o la decisión de mejorar y disminuir y darle más calidad de vida a los pacientes diabéticos en este país que estaban amputándose grandemente. Es un producto que, como decía el doctor Méndez, se inyecta intralesional, pero no compite con todas estas terapias, se pueden usar porque nosotros de hecho para poder administrar el producto, el pie del paciente tenemos que eliminar todo tipo de sepsis, es decir, que hay que hacer todos los procedimientos, es un tanto proceso largo, doctor. O sea, claro, largo, se convierte nuestros tiempo. pacientes en un programa y se convierten como una familia. Quisiera que ustedes las invitamos, que lleguen de sorpresa en cualquier momento donde está el equipo de personas, estamos hablando de 150, 200 personas diarias, entre familiares, pacientes, y los entrevisten al azar y le pregunten, se hace como una familia. Ellos aprenden allí cómo comerse. Yo quisiera que ustedes vieran, se hacen su WhatsApp, se conocen unos a los otros, se preocupan cuando falta uno, se convierte en algo como una familia y van aprendiendo. ¿Por qué razón? No solamente es administrar el producto que lo administramos, y es el producto para muchos tipos de pie diabético. Estamos hablando de las lesiones más complejas de pie diabético. Aquella que todo el médico que lo ve dice, no, eso hay que, como dicen aquí, hay que mochar. Y no. Nosotros, lo último que un vascular quisiera, que un personal, pues no solo los vasculares tenemos pie diabético, aquí atiende pie diabético, cirujanos generales dedicados a pie diabético, podiatras, podólogos y demás. Todo el que se dedique y ama su profesión y ama al paciente y lo que hace, una amputación es la derrota más grande que puede haber. Eso le iba a preguntar, sí. Eso es, vaya, ese día yo no duermo, el día que hay que amputar a alguien yo no duermo. Constituye un fracaso para el sistema, la amputación. Y entonces tenemos una terapia que sabemos que tiene estadística mundial y que lo estamos viendo diario, en el país, de que el paciente ese paciente que irremediablemente iba a la amputación y que usted comienza a luchar con ese paciente, a administrar el producto, que es un producto técnico, que hay que debridar, hay que usar algunas técnicas y algunas, como usted decía, hay técnicas que se usan
que están establecidas de muchos años y usted las sigue usando hasta tener el paciente sin ningún tipo de infección y comenzar a aplicar el producto. Y tenemos personal preparado en República Dominicana para, si se expande, digo yo, para poder... tenemos personal preparado y tenemos nuestra asesoría que estamos dispuestos. Nosotros hemos caminado, mire, nosotros en estos 2 años y algo que llevamos, hemos caminado, hemos dado conferencias, que a mí es donde más que me gusta. Usted reúne a la población, cuando usted le da conferencia a pacientes en este país que están en las poblaciones, que nombres de lugares que yo ni me acuerdo y que son difíciles de llegar, pero es increíble la cantidad de diabéticos que hay y que nunca nadie les ha explicado ni qué comer. Eso es muy difícil. Y que usted le está dando una alternativa de salvarle la pierna, de entrarlo en un programa, que quizás ese paciente llegue en un estadio ya que no hay forma de salvarlo, porque llegan muchos así, que realmente no sabían ni que eran diabéticos. Cuando te llegan con un Warner 5 ya en una situación del pie muy difícil, usted lo trata igualito con los demás. A lo mejor no le puedes ofrecer el medicamento, le ofreces otras alternativas y lo pones en la familia de pacientes y ellos mejora su calidad de vida. Se siente acompañado. Claro. Doctor Méndez, usted decía una frase ahorita que se me quedó en la memoria, de esos pacientes que le dice, doctor, no me ampute la pierna. Usted con esa experiencia que tiene de tantos pacientes tratados, ¿cómo le cambia la vida a ese paciente que le suplicó que no le amputara esa pierna y usted logra que se le trate con esta terapia efectiva? ¿Cómo usted ve al final que le cambia la vida a ese paciente cuando ya se ve libre de esa amenaza? Sí, realmente en cirugía vascular sobre todo. Doctor, yo lo voy a interrumpir porque queremos que usted nos cuente esa experiencia, pero queda muy poco tiempo ya de esta sección, así que nos vamos a ir a la pausa y cuando regresemos el doctor nos va a contar un poquito de esas experiencias de testimonio de esos pacientes, así que regresamos en un momentito. 2 por 3 en salud. Continuamos con esta conversación con los doctores Méndez y Borroto. Y Doris hacía una pregunta que se quedó en el tintero. Doctor, ese paciente que le dice a usted, no me ampute mi pierna, por favor, decía Doris, ¿cómo le cambia la vida? ¿Cómo le cambia la vida? Y yo añadiría a esa pregunta, ¿y el impacto en el médico tratante al ver esa situación? Sí. Como la multidisciplina es la estrategia para la evaluación del paciente diabético, en ocasiones tenemos pacientes que tienen una enfermedad arterial per se, y esta enfermedad arterial per se se refleja en la pierna. Nosotros vemos macroscópicamente y semiológicamente las afecciones del paciente diabético y hacemos los estudios pertinentes, el dúplex, la arteriografía, la angiografía, etcétera. Son los estudios que nosotros podemos evaluar el paciente desde el punto de vista vascular. En ocasiones el paciente tiene una enfermedad con isquemia crítica, comienzan a ponerse los deditos oscuros, hacer necrosis del dedo. Y aquí hago un hincapié importante de que muchos médicos a veces se aventuran cuando tenemos un paciente con un dedito oscuro, que es una gangrena seca, a retirar el dedo. Y ahí mismo, como decimos los dominicanos, ahí mismo se embromó todo. ¿Por qué? Porque comenzó la tragedia en el paciente. Algo sencillo. El elemento más importante para la vida de un ser humano es el oxígeno. Y el oxígeno discurre a través de la sangre y la sangre a través de las arterias. Si usted tiene en un pie una afección distal, si usted quitó esa afección distal, que es tejido muerto, entonces donde usted amputa sencillamente se va a poner igual que donde usted amputó. Entonces el problema distal lo llevas acá a la parte media y luego a la parte troncal del pie. Eso hace que existan las denominadas amputaciones regladas, que son amputaciones menores o amputaciones mayores. ¿Por qué yo explico esto para llegar a la respuesta de la pregunta? Que hay pacientes en los cuales uno concientiza durante la evolución a decirle, mire, esto en el paciente que tiene enfermedad crítica arterial es un capítulo diferente a las manifestaciones de un paciente diabético que tiene una enfermedad arterial. Son cosas muy diferentes. Entonces, en el territorio de irrigación de la arteria tenemos los pulsos presentes o pulsos disminuidos, que en el Doppler se da una escala espectral y cambios a nivel de las ondas monofásicas y bifásicas, de la fase del ciclo cardíaco. Cuando tenemos arterias patentes abiertas, tenemos oportunidades de recuperación. Entonces, en ocasiones tenemos que hacer una amputación de un dedito hasta de 2 deditos en el paciente que tiene flujo. Ahora bien, cuando no hay flujo, sencillamente ese paciente tiene enfermedad crítica con una alta prevalencia o inminencia de que el paciente pueda
tener una amputación menor o una amputación mayor. Hay diferentes tipos de amputaciones, amputaciones de la metatarsiana, de Lisfranc, de Sainz, etcétera, infracondílea. Yo le hago siempre hincapié a los pacientes, digo, mira, es mejor que tú pierdas un dedo o 2 dedos y no la pierna, porque en ocasiones si usted no retira el dedo, que está muy infectado, que tiene afección del hueso, o se hace una osteotomía, o se hace una necrectomía, o se hace un debridamiento profundo, etcétera, y lleva al paciente a quirófano, se hace el toile, que es lavado, lo que dice Borotó, el seguimiento de cura, etcétera, la permanencia en cuanto a la sostenibilidad del pie, entonces usted sencillamente no va a hacer buena medicina. Cuando ya ese paciente, usted le da la oportunidad de poder decir, mira, podemos salvar el pie, hacemos este tipo de procedimiento. Ahora bien, ¿dónde entra lo que es la amputación mayor? Cuando hacer una amputación infracondílea aquí debajo de la rodilla o una amputación supracondílea. El paciente enfoca, desde el punto de vista emocional, familiar, económico, el asunto, doctor, no me ampute la pierna. ¿Hacia dónde afecta a uno tanto eso? Como cirujano vascular, uno dice, el fracaso, lo último que se piensa en un paciente isquémico, crítico, no importa que sea diabético o no, es la amputación. Es donde falla todo. Pero en ocasiones, esa amputación, tomándola del punto de vista médico-quirúrgico, es lo que salva la vida del paciente. Ahora bien, hay una interfase que es donde el paciente está amputado y ese paciente se pueda regenerar y reingresar a la laboriosidad, a su esquema de trabajo. Eso es lo importante. Una vez ya la tragedia está, tenemos que reinsertar el paciente. De todas maneras, uno tiene la forma, el departamento de psicología, departamento de psiquiatría, las otras especialidades que intervienen en el área de pie diabético, como le dije ahorita, son varias especialidades como departamento. Nosotros tenemos la logística para que estos pacientes fueran vistos por el departamento de psicología y psiquiatría. A veces les explicamos, la mayoría de las veces, y los pacientes en ocasiones son renuentes al aceptar esa realidad. Otros dicen, otros te los piden. Dice, doctor, mire, por una situación que el ser humano es así. Cuando usted tiene un foco séptico, el hedor es terrible. Y yo digo que pie diabético es una entidad donde el médico que trabaja pie diabético, porque uno se ve muy hermoso, con trajecito, una corbata, esas cosas, pero cuando usted no ve la fase de trabajo es otra cosa. Es otra cosa, sí. Y uno ve esos pacientes diabéticos que dice, doctor, ampúteme la pierna, yo no soporto. Y hay el rechazo, a veces rechazo familiar. Sí. Y social. Rechazo social y hasta de la institución donde va. Sí, sí. Nosotros hemos generado situaciones dentro del hospital, y lo digo responsablemente, de que hemos tenido problemas hasta con colegas, por nosotros manejar la gran cantidad de pacientes que tenemos, el espacio que tenemos, y la logística a veces se masifica tanto el hospital, que es el único hospital de la República que funciona, o que está funcionando abiertamente, que usted tenga seguro o no tenga seguro Lo médico. atienden como quiera. Allá se atiende a todo el mundo. Como quiera. Entonces ese paciente de que llega el rechazo, las secreciones que libera, el descontrol metabólico, paciente con afección ya de retinopatía, a veces con nefropatía, con la vasculopatía, el pie diabético, un paciente que no está en la vida productiva, paciente que tiene una vida Como diría el Papa corta. Francisco, una especie de desecho, Claro. parecería un desecho. Exactamente, entonces es loable, y de hecho nosotros como encargados del área, siempre hacemos hincapié en la parte humana, siempre al personal digitadores, facturadores. Yo no permito eso, que me se trate un paciente mal. Y mire que yo soy una persona que soy muy espontánea. Y tengo una forma que en Méndez, yo hablo así, no hablo así en el escenario, que estoy aquí por asunto de respeto a usted y a la audiencia, pero yo soy un hombre que digo las cosas como las siento. Habla fuerte. Y entonces, sí, de verdad, yo hablo y el que me conoce, Claro, habla el como que me conocen conoce sabe ya. cómo yo me expreso con los pacientes. Sí. Y le digo de todo a los pacientes. Yo creo que de los médicos que le dicen más cosas a los pacientes soy yo. Pero ellos interpretan esa forma mía como dicen, no, es que Méndez es así, pero sabe que eso es relajo, una forma de yo romper esa relación entre médico-paciente, de que un paciente que viene con una condición que hasta cierto punto entiende que es una condena de muerte o que es una condena de que va superviviente la parte de la pierna. Otras veces el paciente joven, por la misma condición de diabetes con difusión eréctil, es un paciente que tiene su esposa, que tiene sus hijos,
Y encima de eso voy a perder esto y voy a perder el trabajo. O sea que el bien problema de complejo el salud pública, asunto, ¿eh? míreme, no es nada fácil. Entonces lo importante sin es embargo, que exacto. Sí. Sin embargo, se hace y se está haciendo y hemos tratado de prosperar para tratar de aumentar el espacio y a través de este medio que es tan bien visto, nosotros queremos, y sería lo ideal y sería un sueño para mí, esto de que a nosotros se nos cree en República Dominicana un hospital para pie diabético. Importante. Mire, nosotros tenemos una realidad, y yo le decía en un foro en Cuba, bueno, Borroto no estaba acá todavía, y yo le decía a los médicos allá, yo le decía, miren, el Mocoso Puello tiene una capacidad instalada, anteriormente a la reparación, de 200 camas, después se puso un poquito menos. Y yo le digo, mire, usted me da 200 camas extra del hospital, 200 camas extra, y yo se la lleno al mes de pie diabético. ¿Tú sabes lo que significa eso? Nosotros en lista de espera tenemos 15, 20 pacientes para ingreso diario y tenemos toda la sala llena. Entonces lo que hemos tratado de que esos pacientes toman número de teléfono, tal cosa, verla, discriminamos a los pacientes, decir, tú estás peor, te está peor, no, todos están mal. Exactamente. ¿Y qué les parece a ustedes que además, por ejemplo, de ese ideal que usted tiene, se trabaje la parte que le gusta tanto al doctor, de educación, de promoción de la salud, de atención primaria, para evitar también? Claro, mire, le digo, eso mezclado a la respuesta de la satisfacción. No hay mayor satisfacción que cuando un paciente le llega a usted a que nos llegue a nosotros la unidad, que viene de 3, 4, 5 unidades de salud del país, que le dicen, todos le dan la opción de amputar la pierna, y que nosotros lo entremos en el programa, que el país le ofrece un medicamento, vanguardia internacional, un medicamento que realmente se ha demostrado que salva los pies, un medicamento que en el mundo más del 78% de los pacientes ha salvado, que aquí tenemos un 89% de salvado, y que él te dice, doctor, pero personas peores que yo, mejores que yo los he visto que lo han amputado y yo tengo mi pie. Imagínense la satisfacción de usted, pero la de ese paciente, la de la familia. Claro. Eso yo no sé con qué palabras expresar eso, ¿no? Eso es algo... Ahora, sí hace falta, nosotros conjuntamente con eso enseñamos al paciente cómo comer. Enseñamos cómo comportarse. Comer es fundamental, doctor, cómo comer. Claro, cómo comer es fundamental, cómo tratar sus niveles de glucosa, cómo buscar sus apoyos. Aquí a veces es un poco difícil porque es importante las terapias de descarga del pie, porque fíjese, se dice, Armstrong, que es un avesado médico norteamericano dedicado al pie diabético, dice que el 17% de todo paciente con úlcera de pie diabético diagnosticado está amputado ya. Que el 40% de los que no se amputaron recidivan al año, es decir, al año vuelven a tener su lesión. A los 5 años 50 y el 60 a los 10 años. Es decir, que la causa sigue. Hay que tratar, a pesar que lo curemos, si usted no cambia la forma de vivir, si no cambiamos, el paciente no es por el medicamento ni que usted no lo curó, pero te vuelve al mes con la lesión de nuevo. Entonces, doctor, ya que nos queda muy poco tiempo, donde el doctor decía algunas áreas del país donde ustedes entienden que se debería ampliar este programa, la importancia de eso. Claro, ¿Qué permitiría esto? Hay que llevarlo a todos los puntos cardinales. Imagínense a los pacientes, hay muchos pacientes, nosotros estamos viendo una ínfima cantidad de pacientes, los que realmente tienen economía para llegar. Y no todos tienen economía para llegar. Unos llegan y no pueden seguir viniendo, otros nunca llegan. Y hay que tratar de que el país entero tenga el mismo derecho, tenga la misma oportunidad de tratarse de tratamiento, de una terapia que disminuya las amputaciones. Eso hay que lograrlo. Bueno, señores, nosotras estamos sumamente contentas de poder haber llevado la intervención de estos dos especialistas, Juan Vicente Méndez Núñez y Javier Borroto Pacheco, dos cirujanos vasculares que han llevado contenido educativo para esa población con complicaciones de pie diabético, y si no tiene las complicaciones, evitar que lleguen a esas complicaciones. Así que nosotras estamos sumamente agradecidas de la intervención de ustedes, y este programa está a su disposición para cuando tengan contenido importante que la gente deba saber. A ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta nueva entrega, y nos vemos el próximo sábado a la misma hora.